días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Tengo el gran gusto de presentarles a Juan Carlos Gómez. Juan Carlos lo conozco desde 1980, fuimos compañeros de estudios y él era el mejor de la clase. Desde esa época siento una gran admiración por Juan Carlos, por la profundidad de su pensamiento, pero también por la originalidad. Me imagino que no todas las ha visto fáciles, ¿verdad? Por a veces estar un poquito adelantado a sus tiempos. Juan Carlos es graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, tiene estudios de maestría en computación y es cofundador de Grupo Asesor en Informática, una empresa que ya es mayor de edad, ¿verdad? Este año cumple 18 años, sí. Y él ha dirigido varios proyectos e iniciativas interesantes en desarrollo de sistemas intensivos en software, muchos de ellos con un componente fuerte de innovación. En la empresa en la que ellos están han trabajado muy fuertemente el tema de arquitectura de software desde hace muchos años, ¿verdad? Y han sido un aliado importante para proyectos con tecnologías de Microsoft, tecnologías de Oracle también desde hace muchos años. Entonces, Juan Carlos y su equipo han venido trabajando en un enfoque que es poco común en nuestro medio y que es el tema de la conferencia de hoy, que es como una manera de modelar dominios de negocio. Bueno, pueden ser no necesariamente de negocio, pueden ser otras cosas también. Modelarla expresándolos en lenguajes que les resulten más naturales a las personas expertas en el dominio y que permitan entonces, a partir de esas descripciones, generar aplicaciones útiles, más confiables, más cercanas a lo que realmente se desea que tengan y un proceso más eficiente. Creo que ese es el tema de hoy. Me costó como 3 años convencer a Juan Carlos de que viniera a conversar sobre estos temas acá. Parece que a algunos clientes no les gusta que les cuenten mucho sus historias de éxito, entonces esperamos que hoy puedan ustedes disfrutar del conocimiento que nos va a compartir Juan Carlos. Gracias. Buenos días, me escucho bien. Como decía Nacho, hoy vamos a hablar brevemente de nuestras experiencias en el desarrollo de lenguajes de dominio específico y de aplicaciones que utilizan estos lenguajes. Mi nombre es Juan Carlos Gómez, como les decía Ignacio, pertenezco a Grupo Asesor en Informática, llevamos 18 años, este año cumplimos la mayoría de edad y desde que estábamos en la universidad nos gustaban los lenguajes de programación. Por ahí Ignacio y yo impartíamos los cursos de compiladores en el TEC. Y por supuesto que en ese tiempo estábamos enfocados en los lenguajes de propósito general, ¿verdad? No tenía yo en ese tiempo experiencia en lenguajes de dominio específico. Antes de comenzar a hablarles de nuestras experiencias, nada más una parte conceptual muy rápida, no voy a querer ser muy extenso en esto. Los lenguajes de dominio específico se caracterizan por 3 cosas. Primero, son lenguajes de programación, como cualquier lenguaje de propósito general. Tienen, a diferencia de los lenguajes de propósito general, una expresividad limitada, dado que efectivamente están centrados en un dominio particular. Y si estamos en problemas que están enmarcados en ese dominio, pues tendríamos una serie de ventajas que este tipo de lenguajes dan. Hay diferentes Fowler, clasifica los lenguajes de dominio específico en 3 grandes grupos. Primero, los externos. Los externos son aquellos lenguajes que definen sus propias producciones, sus propias sentencias o estructuras gramaticales. Por ejemplo, y aquí existe mucha
experiencia, ¿verdad?, que tenemos, pues uno de los más populares, ¿verdad?, es SQL, otro que es altamente popular, lenguajes para expresiones regulares, para el reconocimiento de expresiones regulares, AWK, o simplemente archivos XML que permiten configurar diferentes ambientes, por ejemplo Scrubs, Hibernate. Hay lenguajes que se llaman internos, y básicamente estos lenguajes que son internos corresponden a frameworks o aceleradores que sirven en particular para acelerar los procesos de desarrollo de cierto tipo de aplicaciones. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, Rails, ¿verdad?, para el desarrollo de aplicaciones web. Y después, por otro lado, están los bancos de trabajo, que los bancos de trabajo básicamente son ambientes que te permiten generar lenguajes de dominio específico, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de nuestros primeros pasos en este tema. Todo empezó en el año 2000. La compañía en ese tiempo se dedicaba únicamente al desarrollo en cliente-servidor. Nosotros desarrollábamos en Power Builder, en Power Builder, como les decía, y fuimos a hacer una aplicación a licencia allá en Cartago, Entre Ríos, en donde nos equivocamos completamente con las estimaciones de tiempo, ¿verdad? Teníamos que hacer un sistema que tenía que administrar los laboratorios. El INCIENSIA es un centro de control epidemiológico en el país, como el CDC de Atlanta, y al fin y al cabo teníamos que hacer, digamos, por ejemplo, ellos tienen un sistema de control de calidad. Entonces la gente, la INCIENSIA pertenece al Ministerio de Salud, ¿verdad?, pero es la gente que acá en Costa Rica hace el control de calidad de todos los laboratorios clínicos, ¿de acuerdo? O sea, los laboratorios clínicos donde va uno a hacerse examen de sangre tienen que pasar por un proceso de control de calidad y certificación por parte de ellos. Además, realizan un conjunto de exámenes especializados para cierto tipo, digamos, de virus, etc. Nos equivocamos en la estimación, cosa que es bastante corriente, ¿verdad?, en el negocio en que estamos, ¿verdad? Y vemos que no era posible que nosotros en el plazo y en el presupuesto pudiéramos cumplir con los requerimientos que teníamos que abarcar, y teníamos que hacer aproximadamente como 9 subsistemas, y habían unos subsistemas que estaban muy indefinidos, ¿verdad? O sea, que había que probar, ensayar y votar prácticamente. En vista de eso, nosotros dijimos, bueno, vamos a tener que ver qué hacemos acá, porque si no vamos a perder mucho dinero. Se visitó el CDC de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades, bueno, y la visita a Atlanta más bien fue muy desesperanzadora, ¿verdad? Porque ellos habían durado como 4 o 5 años para poder hacer un sistema equivalente, y nosotros únicamente teníamos el tiempo establecido en un año, ¿verdad? Como les decía, nosotros vamos para 18 años, la empresa tenía realmente poco tiempo, y nos íbamos a enfrentar a toda una crisis si no podíamos resolver esto de una forma adecuada, ¿verdad? Entonces
lo que puedes pensar es, bueno, es bien, rompo el contrato, ¿verdad? O veo a ver qué hago para poder efectivamente cumplir con el objeto contractual. Nosotros ahí comenzamos a pensar en algo que llamamos modelos de interacción. Los modelos de interacción eran que, bueno, lo primero que dijimos, bueno, tratemos de estandarizar, ¿verdad?, lo que es el menú de navegación, y no queremos que los programadores inviertan tiempo en generar el arbolito de navegación y toda la comunicación entre los diferentes subsistemas, módulos, pantallas y frames que componían, digamos, la solución. Y eso lo podíamos especificar en una forma rápida, ¿verdad? Empezábamos por ahí como cualquier acelerador corriente. Después, lo que dijimos es que todos los componentes del sistema los íbamos a modelar con elementos estándar. Entonces, bueno, lo primero que dijimos es, bueno, vamos a modelarlo con frames, con marcos, donde esos marcos pues tienen un título, y ahí en esos marcos podemos desplegar diferentes tipos de marcos. Bueno, un marco podría ser una lista, ¿verdad? Un marco podría estar compuesto por una lista, y si tenemos un registro seleccionado, podríamos presentar el detalle del registro seleccionado. Y deberíamos entonces de hacer una especificación en XML en ese momento, ¿verdad?, que permita abstraer esto que está acá. Podríamos tener marcos, pantallas que combinen no solo dos marcos, sino pantallas que combinen más marcos. Por ahí empezamos. Y sí, estamos en el 2000, ¿verdad? Estamos en el 2000. Sí, XML no era muy popular todavía en Costa Rica, nada más como nota histórica. De tal manera que decíamos, bueno, vamos a establecer una relación entre este menú de navegación y esas pantallas que tienen diferentes modelos de interacción. ¿Qué tipos de frames podíamos tener? Bueno, podíamos tener un frame que desplegara un HTML simplemente, ¿sí? Podíamos tener un frame que fuera un formulario, podíamos tener un frame que fuera una lista, podíamos tener un frame que fuera un gráfico. Y para el gráfico, pues de ahí, ¿qué tenías que hacer? Establecer un conjunto de datos que eran los datos que se podían graficar, ¿verdad? Después de eso, establecimos un conjunto de propiedades para los frames. Dijimos, bueno, los frames pueden estar relacionados bajo un esquema maestro detalle, ¿verdad? Pueden estar relacionados por un esquema compartido. El registro que tengo en un frame es el registro que puedo ver en otro frame, solo que la presentación está cargando. Puede ser que no estén relacionados. Nos inventamos una cosa que se llamaba recuperación falsa. Los frames podían tener diferentes tipos de operaciones, podían ser actualizables, decíamos nosotros, podían ser semi-actualizables. Un actualizable tiene todas las operaciones de inclusión, exclusión, modificación, inserción. Los semi-actualizables, entonces, de solo actualización, o podíamos tener frames que fueran solo de lectura. Y definimos contextos, de tal manera que para un frame establecíamos cuál era el contexto de ese frame, y por medio de los contextos establecíamos las relaciones con los otros frames.
Entonces los frames era la forma de poder relacionar, perdón, los contextos era la forma de poder relacionar los frames. Después de eso dijimos, bueno, queremos un mecanismo de resolución automática de contextos. Entonces establecimos esquemas de resolución de contexto completo, esquemas de resolución de contexto parcial. Y para no aburrirlos con el cuento, lo que significaban los contextos era que si yo estaba en una pantalla, en cualquier pantalla del sistema, y estaba consultando, por ejemplo, si el contexto en ese momento era, digamos, por ejemplo, el laboratorio, digamos, un laboratorio clínico, con el historial, digamos, de las, por decirles algo, en un encabezado tenía la lista de los laboratorios clínicos, en un frame encabezado, y en un frame detalle, por ejemplo, la lista de todos los controles de calidad que se le habían hecho a ese laboratorio. Y si nosotros viajábamos a otra pantalla, y supongan que esa pantalla era consultar el detalle, por ejemplo, de ese laboratorio clínico, el sistema tenía una resolución automática de frames, hacía match, ¿verdad? Y decía, sí, efectivamente estoy en un contexto completo, estoy en un contexto parcial y puedo mostrar de una vez el registro. Esto permitía una navegación transversal entre los diferentes módulos del sistema. Después de eso dijimos, bueno, la verdad es que podemos dar un conjunto de facilidades de consulta, ¿verdad? Entonces podemos ordenar las columnas. En ese tiempo esto era muy bonito, ¿verdad? Podíamos ocultar las columnas. Esto desde un punto de vista del usuario, o sea, que el usuario pudiese configurar su interfaz gráfica, ¿verdad? Que vean que esto ahora es algo bastante común, ¿verdad? Podrían ocultar, mostrar, intercambiar, podrían generar reportes, ¿verdad? Tal y como se presentaba en pantalla. Le habíamos desarrollado un query by example también ahí metido. Después dijimos, bueno, podemos tener facilidades de navegación, home, back, forward y history, porque resulta que como nos habíamos inventado el concepto de un contexto, si alguien navegaba, nosotros teníamos un history de navegación en donde íbamos guardando los contextos. Y como la navegación estaba relacionada por el esquema de resolución de contextos, esto permitía entonces hacer cosas muy bonitas. Vos navegaste por el sistema y entonces podías devolverte, ¿de acuerdo? Y podías ver todo el history, toda la historia de navegación. Lo otro es que nos inventamos, entonces dijimos, bueno, esto debería de tener, si alguien está trabajando y está trabajando en registros, ¿verdad? Porque está haciendo una labor transaccional, bueno, vamos a dejar la posibilidad de que los usuarios pongan notas sobre los registros. Entonces, yo como usuario que estoy navegando sobre, qué sé yo, que tengo una lista de clientes en un frame de arriba y que abajo veo todas las facturas, yo, Juan Carlos Gómez, puedo llegar y hacer mis anotaciones a esos registros de factura como un mecanismo genérico, ¿verdad?, de anotación sobre los registros, ¿verdad? Y oigan bien, ¿verdad?, las cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Estábamos sin tiempo y nos pusimos a hacer esta locura, ¿verdad? Ahora, al fin y al cabo, después llegamos
y además definimos todos esos patrones, digamos, eran patrones de programación, pudimos establecer cuáles eran aquellas características mínimas que podían ser especificadas para esos patrones de tal forma que el código fuera generado. Entonces, construimos un editor, y a ese editor le pusimos todo el enfoque, le teníamos que poner algún nombre, ¿verdad? Y le llamamos FAST. Entonces, hicimos un conjunto de especificaciones de cómo tenían que ser las especificaciones XML, ¿verdad? Y nos hicimos un editor que era un editor gráfico para poder modelar esos modelos de interacción. Lo que pasó fue que los usuarios ¿verdad? Y esto lo comprobamos, como toda la interfaz era estandarizada, manejaban contextos, todo era igual, ¿verdad? Los usuarios tenían un aumento en la productividad, tenían opciones de exportación, importación, consultas y reportes en todo momento en el sistema. Era una interfaz estándar que facilitaba todos los procesos de capacitación, y la interfaz era muy intuitiva, ¿verdad? Para el desarrollador, ¿verdad?, permitió aumentar la productividad, porque entonces la gente lo que hacía era llegar y especificar ciertos patrones, ¿verdad? No sabíamos en ese momento que estábamos haciendo un lenguaje de dominio específico, ¿verdad? Y decíamos, nuestras aplicaciones tienen que ser transportables, mantenibles, adaptables. Le pusimos ahí todas las características de ingeniería de software. Y lo que hicimos entonces, como les decía, fue que desarrollamos un diseñador de aplicaciones con esos patrones, y este señor generaba un XML, y en ese momento dijimos, vamos a tener nuestro primer generador con esos esquemas que van a generar estas aplicaciones generadas. Y en donde había puntos de extensión, los puntos de extensión eran aquellas cosas que nosotros ya no íbamos a poder modelar acá, porque existían ciertamente un conjunto de reglas de negocio que nosotros dejábamos claramente establecidas, en donde en este código el programador tenía que guindar las cosas particulares, ¿de acuerdo? Entonces también teníamos un esquema de cómo esto tenía que ser personalizado, y era un acelerador. Y después dijimos, bueno, mira, esto lo podemos hacer para .NET, para JDeveloper, etc., ¿verdad? ¿Qué nos pasó? Bueno, entonces después íbamos ahí en este proceso y dijimos, bueno, miren, las pantallas pueden ser de tipo F1, F2H, nos inventamos ahí una simbología, F2V, F3H, F3V, que eran formas de acomodar los frames en una pantalla: un solo frame, dos frames verticales, 3 frames horizontales, 3 frames verticales, la T invertida, la T a la izquierda y la T a la derecha. Y así era como nosotros pensábamos sobre cómo modelar una aplicación. De tal manera, y después le comenzamos a meter más tipos de frames, listas, formularios, como vieron, gráficos, listas jerárquicas, tabs, HTML. Y comenzamos a decir, bueno, yo voy a hacer un modelo. Digamos, comenzábamos a especificar las pantallas en papel y decíamos, bueno, esto es un LL. Un LL era un frame que era de tipo lista, grid,
y un FF era un formulario, ¿de acuerdo? Le llamamos FF porque esto era un freeform, y al LL nadie sabe por qué, pero le llamamos LL porque debería llamarse solo L, que era una lista, ¿verdad? Entonces, para que la L no quedara solita, como el otro le llamaba FF, ¿verdad? Le llamamos LL, ¿verdad? Y hoy día en la compañía le seguimos llamando LL, por eso se llama LL, porque no queríamos que la L estuviera huerta. Entonces nosotros podíamos decir, mira, esto es una relación, aquí tengo un cliente-cliente, en la tabla de cliente, con tales campos de la tabla de cliente, y la relación es una relación de tal tipo. Digamos, es una relación shared, o es un for retrieve, etc. Entonces podíamos tener año-mes, clientes, pagos pendientes, y esto era un FF, un LL, un LL, RO. RO es read only. Read only, efectivamente, read write, ¿verdad? Y así podíamos ir modelando un sistema. Y vieran qué interesante, ¿verdad? Porque resulta que después pensamos que podíamos hacer un lenguaje de mayor nivel. ¿Por qué? Porque lo que decíamos era, y sigue siendo la filosofía del sistema, ¿verdad? Es que nosotros queríamos hacer la mínima especificación. Este es un ejemplo, digamos, por ejemplo, de un sistema que hicimos ahí. Ahí teníamos el arbolito, teníamos aquí una lista, podíamos entonces tener listas, podíamos tener gráficos, ya teníamos tabcitos, y la cosa iba funcionando bien. Teníamos un editor, y ese editor tenía una filosofía, ¿verdad? Entonces, pues había bueno, todos lo conocemos, what you see is what you get, ¿verdad? Y nosotros dijimos, no somos what you see is what you get, es what you see is not what you get. ¿Por qué? Porque entonces hicimos un editor, el editor que hicimos, ¿verdad? Y esto fue cuponada, los que estábamos ahí, dijimos, no tiene ningún sentido. Si yo voy a especificar, digamos, por ejemplo, un frame, una lista, ¿verdad? Un LL, que yo tenga que ponerme ahí a alinear píxeles. Queremos algo que sea discreto, y entonces el grid de ese primer editor de Fastword, ahorita les cuento la historia, era efectivamente discreto, porque si yo quería desplegar un campito, a cada frame tenía que asociarle un estatuto, ¿verdad? SQL, ¿verdad? Establecer los contextos y establecer las relaciones, y a partir de eso pues se hacía toda la generación. Al fin y al cabo eso era digamos, por ejemplo, el asunto, ¿verdad? Solo que como eso estaba metido en un framework, ¿verdad? En una estructura de aplicación, pues nosotros podíamos hacer en ese tiempo cosas como que las aplicaciones, todas las aplicaciones, esta era una aplicación en particular, pero todas las aplicaciones se lanzaban desde un monitor, ¿verdad? Entonces inclusive llegamos a hacer un servidor central con sockets. José Nava lo hizo, y después lo continuó Eduardo Castro, en donde existían comunicaciones, ¿verdad?, por sockets entre los clientes que estaban pegados y este señor, de tal manera que uno se metía a la consola y podía ver toda la gente que estaba pegada, podías ver las aplicaciones que estaban corriendo, les podías enviar mensajes, e inclusive podías matar
conexiones. Hasta ese punto llegamos, ¿verdad? En una plataforma que fuera efectivamente administrada. Bueno, entonces les estaba contando, ¿verdad?, de la historia del what you see is not what you get, ¿verdad? Entonces dijimos, no, esta cosa tiene que ser discreta. Y después lo otro, se tienen que preocupar los desarrolladores por los colores. No, la gente no se tiene que preocupar por los colores. En principio debería existir una base de estilos, ¿de acuerdo? De tal manera que esa especificación yo la pudiera generar con un estilo particular. E inclusive los colores deberían de ser configurables por los mismos usuarios. Ahora, como teníamos control sobre toda la arquitectura, entonces aquí ya tenés un campo abierto. Bueno, entonces lo primero, la documentación técnica se generaba. Todos los sistemas, como todo iba sobre una misma arquitectura, vos podías en un sistema, en un módulo, en cualquier módulo, entrar en un modo documentación, ¿sí? Y si entrabas en un modo documentación, vos decías, entro a modo documentación, mando y capturo esta pantalla, y esa pantalla iba a un repositorio de pantallas. En esas especificaciones, en ese editor que vimos acá anteriormente, ¿verdad?, nosotros poníamos documentación de usuario. Está más atrás, vamos a ver si le llegamos, ¿verdad? Podíamos poner documentación de usuario acá, descripciones genéricas, y entonces al fin y al cabo generábamos los XML estamos hablando del 2000, generábamos los XML que contenían la documentación, y a partir de los XML teníamos unos XSLTs y generábamos entonces la documentación de usuario. Porque agarrábamos el mismo editorcito, tenía un editor para hacer consultas, y si el editor no te daba la talla, vos escribías el estatuto SQL, lo probabas en el motor, ¿verdad?, y lo metías ahí, y entonces ya con eso la cosa se armaba, y entonces decías, yo quiero generar este módulo, y se generaba el módulo. No tenía las reglas de negocio, digamos, particulares, pero podíamos hacer generaciones, digamos, por ejemplo, de un LLFE, digamos, en 15 minutos. Y en ese tiempo entonces teníamos a nivel de grupo de trabajo olimpiadas, ¿verdad? ¿Quién era el más rápido especificando? Porque realmente lo que teníamos que hacer era especificar y ser muy buenos en SQL, ¿verdad? Y generamos esos burrotes de documentación y los manuales de usuario con las pantallitas, y los mismos usuarios entraban en modo documentación, y además ahí ellos también podían cambiar las descripciones de los diferentes módulos. Entonces hacíamos un trabajo colaborativo, ¿verdad?, en generación de documentación. Vieran qué vacío. Tuvimos ciertos problemas. Bueno, primero la motivación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los especificadores ya no les gustaba mucho la cosa, ¿verdad? Existía un grupo que era el grupo que se encargaba de desarrollar toda la arquitectura y las herramientas, digamos, entonces los veían como la élite, ¿verdad? Y los otros estaban llevando palo, ¿verdad? ¿Y por qué estaban llevando palo? Estaban llevando palo porque resulta que, digamos, como estábamos haciendo esto en la marcha, tal vez teníamos que cambiar el esquema de especificación de un XML, y entonces la gente perdía el trabajo, el editor tenía una pulga y se perdía todo lo que se había hecho, y ahí íbamos dando tumbos, ¿verdad?
Después, no es completo, ¿verdad? O sea, no íbamos a generar un sistema completo. Es un martillo para enfrentar el mundo, ¿verdad? Entonces vaya a defenderse con este martillo, ¿verdad? Entonces, quiere clavar un clavo, use el martillo. Quiere mover un vaso, use el martillo, ¿verdad? Quiere darle un beso a su novia, deje el martillazo, ¿verdad? Así era nuestro mundo. Y en el 2003 y 2004 enfrentamos nuestro primer fracaso. De aquella visión en donde nosotros decíamos, con base en esta especificación, vamos a generar .NET, ¿verdad? Siendo una empresa con una base tecnológica, cliente-servidor, digamos, en ese momento, adivinen qué nos pasó. De ahí, los primeros generadores que tratamos de hacer para .NET simplemente no sirvieron, ¿verdad? Y la compañía había que transformarla de todos modos de cliente-servidor a .NET. Era un reto de supervivencia en esos momentos. Después de dar tumbos por un montón, de hacer diferentes versiones que no nos gustaban de la arquitectura, en el 2009, más bien desde el 2008 al 2010, ¿verdad? La compañía puede generar, ahora sí, con el conocimiento, esto comenzó como en el 2008, para poder generar esta arquitectura de referencia. Hicimos una arquitectura que pudiera soportar los modelos de interacción y todo lo que nosotros habíamos construido, ¿verdad? Porque ya estábamos hablando de un mundo web. Entonces, en un mundo web, todas aquellas cosas que podíamos hacer fácilmente en Power Build, ¿verdad?, con los famosos data windows, en web no eran sencillos, ¿verdad? Un data window se encargaba automáticamente de paginar. Vos aquí en una arquitectura cliente-servidor vas a tener que decir, bueno, vamos a ver cuál es la estrategia de paginación. Entonces, implementamos una arquitectura, ¿verdad?, que duramos 2 años viendo cuál era la mejor forma de hacerlo. Esta arquitectura estaba basada en MVC, está basada en las mejores prácticas de mercado. Toda la capa de controladores, ¿verdad?, y vistas están en la parte de interfaz gráfica. Existe un mecanismo, toda la parte de seguridad, componentes de negocio, acceso a datos. Y parte de lo que hicimos cuando comenzamos con esto, más o menos como en el 2008 tal vez, es que comenzamos a estudiar, digamos, los modelos de N capas, y vimos que la capa de acceso a datos que se genera, de todos modos existen generadores, Iron y todos estos, no tenía ningún valor desde un punto de vista de que ese código existiese. De tal manera que dimos el primer paso, dimos un paso muy importante y dijimos, señores, no queremos capa de acceso a datos. ¿Por qué? Porque todo ese código es un código sin valor. Es un código que podemos abstraer. Recuerden que nosotros veníamos de una filosofía de, si yo quiero construir algo, ¿cuáles son las cosas mínimas que yo tengo que especificar? Y especificándolas, las genero. ¿Cómo estoy en tiempo? Nos volamos la capa de acceso a datos. Y esas especificaciones de lo mínimo requerido para el acceso a datos, lo pusimos en algo que eran firmas de acceso a datos. ¿Qué es una firma de acceso a datos? Una firma de acceso a datos lo que tiene son las características principales, o qué es lo que yo tengo que conocer para efectivamente accesar la base de datos. Bueno, de ahí, ¿qué atributo debería de conocer, digamos, por ejemplo, Ignacio? Si voy a hacer una recuperación, de ahí voy a tener que saber cuál es la tabla, voy a tener que saber cuáles son los campos que voy a obtener.
De tal manera que si yo hacía aquí, digamos, por ejemplo, una clase, digamos, para un cliente, iba a tener un getID, get por ID, suponente. Entonces voy a tener, digamos, un conjunto de métodos, ¿verdad? Un get por ID, un get ordenado, un get, etcétera, ¿verdad? Y un get en particular podría recibir, digamos, un parámetro. Entonces suponete que tu recuperación es una recuperación, obtener los registros a partir de una fecha, digamos, determinada, y obtenerlos ordenados. Eso que está ahí lo podíamos abstraer en firmas, de tal manera que la capa de acceso a datos toma más bien, es en actualidad, toma la especificación de las firmas de acceso a datos y lo que hace es que invoca procedimientos almacenados, y esos procedimientos almacenados reciben ciertos parámetros y hacen toda la consulta en forma automática, sin tener que hacer lo que tradicionalmente se hace en las arquitecturas de N capas, ¿verdad? Que es tener aquí un conjunto de clases y aquí un conjunto de procedimientos almacenados. Y vean qué interesante, hicimos la prueba de que era más eficiente si esta especie de interpretación, ¿verdad?, que era esa invocación a los procedimientos almacenados genéricos, que era más eficiente si un código generado ahí propiamente o esa interpretación entre comillas. Y comenzamos a hacer las pruebas y adivinen qué pasó. Resulta que no habían diferencias significativas en tiempo. Pero es que eso era necesario para quitar el problema que tenía la implementación de nuestro modelo en una forma más ágil en un ambiente web. Ahora, lo otro que dijimos es, bueno, ¿qué pasa si efectivamente a un cliente no le gusta que estén ahí esas firmas? Miren, la verdad es que tenemos la posibilidad de generar en forma tradicional todas las clases de acceso a datos y todos los procedimientos almacenados. Pero esto tiene una ventaja. Lo que vos el deployment que estás haciendo en los servers es algo muy pequeñito, ¿verdad?, comparado con un montón de líneas de código. En un proyecto, ¿verdad?, estimamos que nos ahorramos 33 líneas de código que correspondían a la capa de acceso a datos y que para nosotros era código sin valor. ¿Por qué? Cuando tenés esta capa de acceso a datos y ya tenés un sistema de alto rendimiento, vas a tener que ponerte a pensar, ¿verdad?, cómo partís, digamos, si la DLL te quedó muy grande, bajas el rendimiento. Y si haces una explosión de DLLs, también tensionás el rendimiento. En ese tiempo, del 2008 al 2010, nosotros estuvimos haciendo todos los experimentos, ¿verdad? Escribimos un conjunto de artículos. De esto no ha salido nada a la luz hasta ahora, ¿verdad? Hasta después de 3 años. En donde llegamos y probamos y comenzamos a demostrar que efectivamente cuál era el tamaño, nos preguntábamos, ¿cuál es el tamaño óptimo, digamos, de una DLL? Bueno, va a estar en función de un montón de cosas, ¿cierto? De un montón de cosas. Y pudimos comprobar de que efectivamente esa cosa no tenía valor. Después, los componentes de negocio, si yo tengo una clase, digamos, ¿verdad?, y entonces seguimos con la posición radical, ¿verdad? Si nosotros tenemos una clase, digamos, por ejemplo, que está modelando un elemento del negocio, también nos dimos cuenta que esas clases eran insustantivas. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hay aquí son puros proxies, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba realmente? Mira, vos tenías una clase, ¿verdad?, al lado del componente de negocio, y estuvimos evaluando un montón de frameworks,
¿verdad? Y la forma, digamos, en que se comunicaban las capas. Cualquier detalle importante que omita, por favor. Entonces decíamos nosotros, bueno, no, acá tampoco las clases tienen valor. ¿Por qué? Porque esas clases van a ser igual clases machoteras. Y lo sustantivo también se puede abstraer en firmas que pudieran, ¿cómo se llama? Que pudieran ser ejecutadas. Entonces el punto es cómo efectivamente yo administro esas firmas en una forma coherente. Lo otro que le hicimos después a esto, ¿verdad? Es que esa arquitectura permite que el usuario se autentique con firma digital. En estos momentos permite la autenticación con certificados digitales emitidos por el Banco Central, ¿de acuerdo? Tiene un proceso de sourcing externo, ¿verdad? Esto se lo incorporamos recientemente, en donde yo como usuario puedo decir, yo quiero, pongo mi firma, ¿verdad? Y quiero acceso a tal sistema y quiero acceso a tales perfiles, y esto va a entrar, digamos, en un flujo de trabajo, y si efectivamente te dieron permiso, pues se va a crear en el AD el usuario respectivo, ¿verdad? Y se le asocian los permisos. Otra de las cosas que tiene, que esto... Perdón, ¿qué es AD? El Active Directory. Diferente a ese AD. Sí, diferente a estas firmas de acceso a datos. Disculpe. El directorio activo. Otra cosa que tiene, que logramos, es que nosotros los saltos, realmente cada capa de estos tiene un proxy, y ese proxy se configura de tal manera que vos podés por configuración hacer el deployment de esta arquitectura en un solo servidor o en múltiples servidores físicos, y es la forma en que estableciste, ¿cierto?, los archivos de configuración de los proxies para las diferentes capas. Nosotros aquí tenemos múltiples saltos, entonces está el famoso problema del doble salto, en donde las credenciales no llegan a la base de datos y comenzás a saltar entre capas. Utilizamos S4U, y lo más bonito es que, esto parece muy sencillo, el usuario llega afuera con firma digital, ¿verdad? Está asociada a una cuenta de Active Directory, y después nos vamos con S4U hasta la base de datos. Otros temas que resolvimos, cómo íbamos a asegurar la comunicación entre capas, etcétera, uso de certificados digitales, qué tipo de protocolos y mecanismos de comunicación íbamos a utilizar. Hicimos toda una investigación y un montón de tablas de las diferentes opciones que teníamos para elegir las más eficientes, porque estábamos haciendo, ¿verdad?, esto, ahorita les digo de dónde se está usando esto, en aplicaciones de alto volumen, de alta cantidad de usuarios. Entonces la arquitectura tenía que ser una arquitectura que pudiera ser muy flexible en cuanto a la infraestructura que podía utilizar. Pero para ver un poco el título de la charla. Ahorita vamos a llegar, porque esto es... Eso está escondido, eso debería estar escondido del lenguaje que estoy especificando las cosas. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó con toda esta historia, ¿verdad? Entonces, para llegar al estado del 2000, nosotros lo primero que teníamos que hacer era hacernos unos expertos en desarrollo de capas, resolver temas de protocolos, resolver temas de cómo asegurar las comunicaciones, etcétera. Generalizar esta capa de acceso a datos para que por configuración se pudiera decir yo voy a utilizar Oracle, yo voy a utilizar SQL Server, etcétera, ¿verdad? Y hoy esto, digamos, por ejemplo, este es un sistema generado, digamos, todo lo del 2000, ¿verdad? Este es un caso de un sistema
en donde participaron Carlos Álvarez, Alan y María Gabriel, ¿verdad? Ahí tenemos igual el menú de navegación. ¿Qué le pusimos acá? Vos puedes buscar, digamos, por ejemplo, el nombre del módulo que querés ejecutar y te dice, esto se lo copiamos a Windows, ¿verdad? Entonces te dice todos los modulitos que aparecen. Seguimos utilizando nuestros XML, ¿de acuerdo? Que se generan. Esto es generado a partir de un editor donde vos estableces ese menú de navegación. Esto es un caso, ¿verdad?, de una pantalla. Lo otro que le pusimos a esto es que ya llegamos y dijimos, bueno, podemos tener desarrollos custom, y entonces cómo los integramos en esta arquitectura. Entonces la arquitectura como tal tiene un framework para el desarrollador de cómo utilizar esa arquitectura si voy a hacer un módulo personalizado, ¿verdad? Entonces tenemos módulos custom y módulos generados. Esto que tenemos acá esto es generado, en donde esto, y aquí vamos a entrar ya al tema de la charla, ¿verdad? Esto que está acá es un formulario, y este formulario tiene un conjunto de secciones. Les presento esto para que vean digamos, la forma o la presencia de esto. Esta aplicación de la SUGEVAL está en estado de pruebas, ¿verdad? Ya se está finalizando. Tiene aproximadamente de este tipo de formularios que se llaman actos de registro, como unos 76 por ahí, más o menos. Y cada acto de registro tiene un montón de tabs, ¿verdad? Así fue como quedaron los tabs al final, ¿verdad? Y seguimos una filosofía de construcción, y esto fue lo último que se produjo en todo caminar. Nosotros dijimos, oigan bien, vean qué interesante, ¿verdad? Y lo hemos probado. Es posible, oigan bien, es posible que nosotros en una aplicación particular definamos o identifiquemos objetos de dominio, y para esos objetos de dominio nosotros vamos a establecer una interfaz gráfica. O sea, el objeto de dominio va a tener una interfaz gráfica, la implementación de ese objeto de dominio va a tener un controlador, ¿verdad? Y va a existir una forma estándar en que ese objeto de dominio se va a pegar con toda la arquitectura. Estos objetos de dominio pueden ser agregados o compuestos en formularios. Existe un mecanismo estándar de agregación, y una vez que esa información está ahí en estas estructuras que agregan, ¿verdad?, todo lo que los controles reciben bajo un modelo, Model View Controller, podemos aplicar, les llamamos firmas de aplicación, aplicar eso en un modelo de datos en particular. En este proyecto, bueno, nuevamente, para serles sincero, estimamos mal otra vez. Las malas estimaciones nuestras han sido la motivación para hacer todos estos desarrollos. Porque esa cosa era enorme, y más o menos requería un presupuesto otra vez de 3 veces si nosotros queríamos hacer el sistema de la SUGEVAL, si no más, ¿verdad?
esto que está aquí, los formularios, oigan bien, dado que nosotros ya teníamos, digamos, los controles podían ser especificados. Primero, los controles son construidos en JavaScript, ¿verdad? Entonces, esta maquinaria, desde un punto de vista de ejecución, es una maquinaria muy eficiente. María Gabriela es una experta en JavaScript, Alan también. Se diseñó un lenguaje, y un lenguaje LL1, Ignacio. No nos íbamos a complicar la vida, ¿verdad? Diseñamos un lenguaje para la especificación de formularios, y podríamos decir formulario EA01, título EA01, inscripción de auditores externos, sección 1, que tiene el título de información general, que tiene el control información personas, es dato personas conjunto controles. Entonces, en esa definición de los controles tenemos el nombre de la ocurrencia y a qué control pertenece, y el control no es otra cosa que un objeto de dominio. Y lo interesante de esto, oigan bien, siendo esta aplicación tan grande, era posible modelar esta aplicación distinguiendo objetos, construyendo esos objetos y componiendo esos objetos por medio de un lenguaje. Se diseñó el lenguaje, la gramática. Carlos, que está acá, hizo el compilador, ¿de acuerdo? Generamos a unas estructuras intermedias, ¿verdad, Carlos? Y después unos generadores tomaban ese código intermedio y se encargaban de hacer toda la generación del código. Y esto que ustedes vieron es código generado. Ahora, ¿qué permitía este enfoque? Que si nosotros tenemos digamos, por ejemplo, un objeto de dominio, el objeto de dominio puede ser tipo de sangre, por decirles algo. Nosotros podríamos componer el tipo de sangre con un control que permite registrar, digamos, la temperatura, podemos, ¿de acuerdo? Y vean que vacilón. Resulta que cuando nos vamos a dominios específicos, si tenemos controles bases que son lo suficientemente poderosos, ¿verdad?, la cantidad de objetos de dominio necesarios para modelar un problema no son muchos, son pocos. Bueno, entonces nosotros habíamos ya estado trabajando con lenguajes de dominio en versiones previas en materia de seguros para una compañía que no les voy a decir el nombre, ¿verdad?, en donde se hizo igual un lenguaje de dominio, se definieron objetos, etcétera. Y era todavía más general, porque en ¿se acuerdan que habían 3 tipos de lenguajes de dominio? Los internos, los externos y los bancos de trabajo. Lo que hemos hecho nosotros es trabajar en las 3 vertientes. A nivel externo, porque manejamos scripts, ¿verdad?, y los controles se encargan de hacer todo el trabajo. ¿Me explico? Entonces, si yo necesito un buen control, supongan que yo necesito, digamos, un objeto que es en el dominio un visualizador del historial de, por ejemplo, los resultados sanguíneos de una persona, y necesito plotearlo. Si quiero hacer un buen plot ahí, digamos, en web, me hago un control que permite hacer eso, ¿sí? Y ese control se
puede agregar en un formulario o en una pantalla de despliegue. Y después, entonces lo que dijimos es, bueno, la verdad es que si tenemos formularios deberíamos de tener flujos de trabajo. Los flujos de trabajo podrían ser de un paso, y es una aplicación común y corriente, podrían ser de 2 pasos, un registro y una aprobación, o podrían ser cosas más complicadas. Y dijimos, bueno, en todos los esfuerzos que la compañía ha hecho en estos años, lo único que hemos logrado nosotros hacer es máquinas de estados, que es la implementación, digamos, más infantil de flujos de trabajo, ¿verdad? Lo primero que se le ocurre a uno. Bueno, entonces dijimos, bueno, necesitamos algo como para resolver los flujos de trabajo. Desde un buzón universal arrancamos cualquier flujo de estos, o inclusive un flujo de estos podría ser arrancado desde el menú de navegación, que fue el caso de Sugeval, ¿verdad? ¿Cierto? Tenemos las firmas de actualización, y las firmas de actualización, dado que los formularios manejan todo en algo que nosotros llamamos la goma, ¿verdad? Así la llamamos, ¿verdad? Como todo esto es un desarrollo casero, ¿verdad? Nosotros definimos nuestros propios términos y conceptos. Estos formularios recogen en una forma estandarizada toda la información, y lo que se utilizan son diccionarios, y son diccionarios de diccionarios, y ahí se va coleccionando toda la información que recoge un formulario. Los mismos controles que son invocados desde los formularios son los que validan reglas de negocios particulares, y muchas de esas reglas de negocios podrían ser validadas en el cliente, o podrían ser validadas en capas más internas en arquitectura, porque cada control tiene su propio controlador, ¿cierto? Eso nos daba pie, ¿verdad? Y ahorita les digo qué es lo que queremos hacer ahora, ¿verdad? Porque la historia no ha terminado, ¿verdad? Y tener las firmas de actualización para poder actualizar un modelo de datos. Entonces decíamos, bueno, podemos tener un sujeto que tiene atributos, y de ese sujeto recogemos folios que los vamos numerando, ¿verdad? En donde estos formularios son folios asociados al sujeto, y que en el momento en que entonces nos inventamos el nombre de foliar, ¿verdad? El numerador. En estos momentos, estas firmas de actualización modifican el sujeto o los atributos del sujeto. Eso no es otra cosa que un expediente, ¿verdad? Y la seguridad con firma digital, de tal forma que uno pudiese especificar qué secciones requieren firmas en el momento de transitar de un estado a otro. Pero teníamos que resolver el problema de los flujos. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? Nuestra tendencia, ¿verdad?, natural y fuerte. Bueno, espérense, después les hablo de los flujos. Otra de las cosas que hicimos, que esto es bueno, con el editor, ¿verdad? De las lecciones aprendidas, esto se lo inventó Carlos, ¿verdad? Nosotros en las primeras versiones de esos DSLs hacíamos el editor, y entonces hacíamos el pintado de los lexemas y toda la cosa, ¿verdad? Y mientras que iba escribiendo, ¿verdad? Carlos dijo, no, Juanca, ya, no más. Entonces, de ahí, usamos Notepad Plus, ¿verdad? Y Notepad Plus tiene una forma de especificarle los lexemas, los agarra, los pinta, y entonces también ahí podíamos ver el resultado de la compilación, mandar el compilador, y entonces más bien nuestro ambientito de lenguaje lo agarramos y lo incluimos en Notepad Plus. Miren qué bonito que quedó.
Y cada uno de estos formularios eran un montón y había que generar un montón de casos de uso. Y topamos con la suerte, ¿verdad? La Sudeval tiene gente muy estricta, ¿verdad? Muy metódica, ¿verdad? En donde esa cosa la querían perfecta, ¿verdad? Y les dijimos, miren, vean, los casos de uso nosotros los podemos generar. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos aquí distinguiendo objetos y estos objetos tienen un comportamiento particular y se pueden agregar y existen en ese lenguaje de especificación de formularios, se especifican las reglas de interacción entre los controles, es posible generar los casos de uso. ¿Por qué? Porque cada control podría tener la forma en que se genera el texto en el caso de uso. Y fíjese que entonces, como había que hacer tanto trabajo para generar los casos de uso y el usuario era tan estricto, la contraparte en la revisión, nosotros decíamos, bueno, aquí estamos en un formulario, este es un acto de registro que tiene una descripción general, etcétera, que tiene un tab que va a tener tal control, y el control combo, digamos, si fuera un combo genérico, ¿verdad?, va a tener una forma en que debería de aparecer en el caso de uso. Entonces él tiene un patrón y su ocurrencia dentro del formulario tiene un texto, y aquí teníamos una función que se llamaba printf, ¿verdad? Que iba a tirar el texto que iba a salir en el caso de uso. Y adivinen qué pasó. Lo que pasó fue, ¡tarán!, pudimos generar los casos de uso en el formato del cliente. Y si teníamos que modificar algo, modificábamos los patrones, ¿verdad?, de los textos. Ahora, ¿qué cosas no hicimos? ¿Verdad? Bueno, no pudimos hacer un lenguaje, este lenguaje lo hicimos después y comenzamos primero con los Excel y con la promesa de que efectivamente la goma existía en una implementación muy eficiente bajo MVC, ¿verdad? Pudimos generar los casos de uso y al final dijimos, bueno, ¿qué vamos a utilizar como maquinaria de flujos de trabajo? Bueno, vamos a utilizar BPM 2.0 y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué engine utilizamos de los que hay en el mercado y que nuestros clientes puedan tener a costos razonables y que después, si crecen, no le vayan a meter licenciamiento adicional y que esto y que el otro? Bueno, fíjense en que terminamos haciendo nuestra propia maquinaria BPM 2.0, ¿de acuerdo? Y que tenemos flujos en paralelos con puertas inclusive basados en eventos, mensajes, etcétera, ¿verdad? Nos hemos nutrido mucho, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica, con gente que está en el programa de ¿cómo se llama?, de maestría. Hicimos un conjunto de controles estándares de generadores, compilador de formularios, hicimos compiladores, escritor de compiladores, memorias de un escritor de compiladores, editor de especificaciones. Miren, en todo este proceso no hemos tenido tiempo de cambiar el editor viejo que habíamos escrito en el año 2000 en Visual Basic 6. Ahí está esa cosa trófica. Y ahí especificamos. Hicimos un componente de firma digital utilizando XADES, XML y PADS, ¿de acuerdo? Hicimos un applet en Java para que fuera genérico, no utilizar, digamos, los componentes que en esos momentos existen
Internet Explorer, que son dependientes, ¿de acuerdo? Entonces el applet es genérico, y una arquitectura y un conjunto de componentes generales. Hicimos esta maquinaria de tal forma que no le hemos implementado todo, pero sabemos que efectivamente la podemos ir avanzando con más compuertos, más tipos de eventos, etcétera, ¿verdad? Nos tomó su rato entender PPM 2.0, ¿verdad? Habla con Jimmy Figueroa. Sí, estaba hablando con él. Y luego, ¿verdad? Dijimos, bueno, ¿cuál es el futuro? Dijimos, bueno, todo empieza con el modelo de datos, en una orientación a objetos, ¿verdad? Usted puede empezar con un diagrama de clases o podría empezar con un modelo de datos, es lo mismo, según nosotros. Un diagrama de clases de entidades también. Un diagrama de entidades y de relaciones que después se va a refinar en un modelo de datos. Se identifican las clases de alto nivel y las reglas de negocio para poder saber que esas reglas de negocio van a tener que ser implementadas como firmas de negocios. Se identifican los controles, se especifican los controles y se procede a la construcción de los controles siguiendo un estándar de construcción de los controles en JavaScript, ¿verdad? Pegados al framework. Se especifican los formularios y a partir de esta especificación de formularios se generan los casos de uso. Se especifican los flujos, esta es la visión futura, ¿verdad? Se especifican los flujos, se generan los flujos base y se prueban los flujos bases. Las firmas de persistencia pueden ser muy elaboradas, ciertamente, ¿verdad? Entonces se hace un storyboard de las firmas de persistencia. Con el modelo de datos se especifican los módulos generados y se generan los casos de uso para los módulos generados y se prueban esos módulos generados. Se puede hacer la generación de los casos de uso de los flujos, el desarrollo de las firmas de persistencia y se integra todo en un ambiente. De los temas de investigación, digamos que en estos momentos estamos direccionando, dado que nosotros quedamos en un Excel, ¿verdad? Las preguntas son: ¿es posible efectivamente tener un lenguaje o qué características debería de tener el lenguaje de dominio específico para poder especificar los controles, ¿verdad? Y los formularios en etapas más tempranas, de tal forma que con esa especificación yo pueda generar los casos de uso y que no lo hagamos en Excel tal y como lo estábamos haciendo. ¿De acuerdo? Sin embargo, aunque es mucho el trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Pensamos que las bases están sentadas. Aquí la idea es llevarnos esta parte, ¿verdad?, de los casos de uso como un tema de tesis en la universidad, de FIE en la Universidad de Costa Rica. Lo otro que nosotros queremos explorar es el crowd development, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto del crowd development, el crowdsourcing, ¿verdad? Que estos controles, si están especificados y si alguien recibe el estándar de cómo se construye, se podrían mandar a construir afuera y no a lo interno de la compañía. ¿Qué está pasando? Digamos, le hemos puesto los ojos, digamos, por ejemplo, a Odesk, ¿verdad? Están las grandes plataformas, digamos, de broking mundial. Podría llegar, o lo que estamos pensando es probar esto, ¿verdad? En una plataforma como Odesk, de contratar gente por medio de esta plataforma. Vamos a contratar desarrolladores, ¿verdad?
y decir, mire, desarrolleme este control, desarrolleme este control, desarrolleme este control con este estándar. ¿Por qué? Porque mira, yo quiero, digamos, por ejemplo, presentar la información histórica financiera, digamos, por ejemplo, de la compañía en un gráfico muy bonito en JavaScript, ¿verdad? En donde la gente pueda hacer zoom como estos controles en bolsa, ¿han visto? ¿Verdad? Supongan que ustedes quieren presentar la historia, digamos, por ejemplo, eventos de un objeto, de acuerdo, por medio de un timeline, ¿verdad? Entonces uno podría decir, hay objetos mayores, hay eventos mayores y eventos menores. Entonces, dependiendo del zoom, yo pongo solo los eventos mayores, ¿verdad? Y después tengo los eventos menores. Estás hablando de un sistema de personal, podrían ser los eventos mayores aquellas acciones de personal que involucran cambios en la clase de puesto, digamos, importantes, etcétera, ¿verdad? Y eventos menores fue cuando salió a vacaciones, ¿sí? Entonces, esto que está aquí es simplemente una visión. Nosotros quisiéramos, ¿verdad? También en otro tema que sí, ¿verdad? Ver si efectivamente, ¿verdad? Exploramos, digamos, estos temas y formalizamos esto. Conversando con Carlos, ¿verdad? Decíamos, bueno, la verdad es que los casos de prueba también los podemos generar, ¿cierto? Y podemos cubrir el end-to-end. Ahora, ustedes dicen, alguien que se mete con esto, ¿qué tipo de relación o dependencia genera con esto? Porque, uy, qué miedo, ¿verdad? Ninguna. Porque todo esto es un andamiaje de construcción. O sea, todo el código generado, excepto las firmas estas, ¿verdad? Que llaman estos procedimientos genéricos, ¿cierto? A nivel de la base de datos. Pero también estamos en la posibilidad de generar el código duro, si alguien se siente más seguro, ¿verdad? Bajo el esquema anterior. No sé cómo estoy de tiempo. Sí. ¿Para qué generar los casos de uso? Los dos celestes que están a la derecha y a la izquierda. Y mostraste un ejemplo, yo no sé si es igual a sí. anterior. ¿Para qué lo generas? Porque fíjate que dentro, ahorita les digo cuáles son las conclusiones de las lecciones aprendidas, pero adelantando, Marcelo, hay gente que no la vas a convencer de que cambie su metodología, porque yo quiero el caso de uso en forma tradicional. Pero eso sería un problema de generación de documentación para dársela al cliente. Generalmente uno comienza al revés, o sea, se sienta con el cliente, genera el caso de uso en Word, una plantilla, y a partir de ahí hace todo esto. Ustedes lo están haciendo como al revés. Nosotros lo estamos haciendo al revés. Nos sentamos con el cliente a distinguir los objetos de dominio y cómo esos objetos de dominio se tienen que componer. Pero como tenés que cumplir hoy en día, ¿verdad? Hoy en día como realidad, si te vas a la institución X del Estado, vas a tener que cumplir con los estándares de documentación, no hay otro. Por eso es que están esas chuntas. No porque creamos que bajo el enfoque de ESL, ¿verdad?, los casos de uso necesariamente tengan que generar. Es que ustedes tienen un proceso de desarrollo que aquí están mostrando la arquitectura, pero no realmente el proceso, la metodología. Ustedes están comenzando con el modelo de datos y definiendo los objetos del dominio y los controladores que los implementan. Y a partir de ahí se están yendo para abajo a generar código, digamos, hacia la derecha y hacia la izquierda para generar casos de uso. Parten como del medio hacia los dos lados. Sí, es cierto. Es cierto. Y ese medio, ese medio acelera el proceso, ¿verdad? O sea, en lugar de hacerlo de la forma tradicional, nosotros lo hacemos diferente, pero tenemos que cumplir con las restricciones tradicionales. Ahora, nuestra experiencia, digamos, en conclusiones es que eso es más efectivo que, ¿verdad?, los procesos tradicionales. Nosotros pensamos, digamos, bueno, UML y las metodologías
basadas en UML, ¿verdad? Y metodologías ágiles, ¿verdad? Han brindado grandes aportes, digamos, a la ingeniería de software y al desarrollo de sistemas, ¿verdad? Pero nosotros pensamos, ¿verdad? Y como conclusión, de que muchas veces la gente pierde la capacidad de analizar los problemas, ¿verdad? Por tratar de cumplir un rito, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de software está lleno de ritos que hacen que la gente no piense sobre los aspectos esenciales. La propuesta de lenguajes de dominio específico, ¿verdad?, va precisamente orientada a captar esos aspectos esenciales. Después de 10 años, Marcelo, de estar haciendo esto, ¿verdad?, 10, 12 años, Grupo Asesor no ha generado ni un solo paper escrito en ninguna revista ni en ningún sitio web ¿cómo se llama?, a nivel mundial. Es más, esta es la primera vez que nosotros presentamos nuestro paradigma. Usándome del tiempo, ¿cómo usan ustedes este paradigma para mejorar la estimación de los proyectos? Mencionaste 2 proyectos donde tuvieron problemas con la estimación, que me imagino que le hicieron a ojímetro para ganarse el contrato, etc. Todo el mundo sabe esa historia. ¿Cómo usarías vos esta metodología de desarrollo de el medio hacia afuera, por llamarla de alguna manera, para mejorar la estimación de un proyecto desde el inicio, donde tenés unos requerimientos muy nebulosos? Sí, bien interesante. Fíjense que nosotros acabamos de completar un proceso de estimación, ¿verdad?, en donde nosotros llegamos para ese proceso de estimación, distinguimos cuáles eran los objetos de dominio y comenzamos a distinguir modelos de interacción y formularios. Y podemos decir, en este sistema se requieren tantos patrones LL, FF, FF, y se hizo, digamos, como una especie de prediseño, estableciendo, digamos, esos puntos, digamos, como puntos de función, y establecimos una función utilizando la metodología de puntos de función. Y como nosotros sabemos ya cuánto duramos, digamos, si es sobre los módulos generados, por decirte algo, cuánto duramos en un LLFF, en un LLFF, etc. Entonces tomamos toda esa información, hicimos un inventario de todo y dijimos, hay tantos controles, que esto y que el otro, aplicamos una función y sacamos es composición, se vuelve composicional. Se vuelve composicional. Puntos de aplicación. Sí, puntos de aplicación. No sé si vas a preguntar algo más. Yo es que tenía desde hacía rato un poco en línea de lo de Marcelo, o sea, lenguaje específico del dominio, Domain Specific Language, DSL. Pero, ¿cómo se involucra la gente del dominio? ¿Verdad? O sea, la gente que está en el negocio, cómo meterlos a ellos en este rollo, ¿verdad? Y que sientan que van a recibir un producto, un resultado de valor, ¿verdad? Haciendo un enfoque relativamente esotérico comparado con la tradición. Sí, el punto es que nuevamente volvemos al why you see is not why you get, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una especificación que dice, en esta especificación es, por ejemplo, bajo los módulos generados, es un LLFF, ¿verdad?, que es una lista con un freeform, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos en este proceso de estimación, miren qué bonito quedó, no les puedo decir el nombre del cliente, pero les decimos, miren, vean, esto que está especificado de esta manera va a quedar así. ¿Por qué? Porque vos decís, mira, es que yo tengo un LLE que tiene clientes con eso. No, pero es que LLFF no es lo mismo que factura o que recibo o que crédito, me explico. Esas son las cosas del dominio. Porque hay dentro de ya un modelo semántico, ¿verdad? Porque sería más modelo semántico. Por eso es que se descubre o se estudia el modelo de datos o ese primer modelo
para establecer un modelo semántico a nivel del dominio. Ok, entonces yo tengo factura, la factura tiene tales y tales atributos. Eso sí lo voy a modelar utilizando los artefactos tradicionales de UML, que son fáciles de explicarle. Que son fáciles de explicar. Ahora, que existen modelos de interacción y existen formas en que se pueden componer estos señores, pues es lo que nosotros estamos diciendo, porque al fin y al cabo, si nos vamos por esta vertiente, que fue la vertiente del 2000, ¿verdad? Quienes aparecen en ese frame, digamos que era un T invertido, y yo decía clientes con pagos son efectivamente los objetos del dominio. Ahora, ¿qué no hemos hecho? No hemos publicado, oigan bien, no hemos escrito una sola línea, ¿verdad? Ni siquiera, esta es la primera presentación pública de esto, ¿verdad? Sabemos que esto lo tenemos que formalizar, ¿verdad? Siento yo un informático, ¿verdad? Que a lo mejor no sabe de valores o de ventas o de gestión de clientes, cosas por el estilo, ¿verdad? Y la gente conoce, con la ayuda del informático va a llegar, incluso no solamente a hacer lo que hace y cómo lo hace, sino a inventar nuevas formas como lo que hacen ustedes, digamos, en resolución de contexto y demás, darle facilidades de navegar por su universo de información sin perderse. Sí, el punto es que todo se centra efectivamente en ese modelo que distingue entidades y relaciones entre entidades, que sería el P1, ¿verdad? Como la forma y cuáles son los artefactos que vas a utilizar ahí. Bueno, estás utilizando efectivamente UML. Hoy por hoy es la herramienta, ¿verdad? Y el artefacto por excelencia para modelar. ¿De acuerdo? Sí, aquí en Costa Rica yo pienso que hay unos dominios que bueno, no sé si han hecho quebrar empresas, pero que se han resistido a ser bien trabajados. En algunos casos creo que ha habido buenas soluciones, pero no son universales. Los sistemas de recursos humanos en el sector público, ¿verdad? Con retroactivos y todas esas cosas. Los sistemas de pensiones, ¿verdad? Que deben tener todas las variedades imaginables, ¿verdad? Y excepciones por ahí. Los estamos utilizando en los dos casos. En los dos casos, ok. Y bueno, ya ustedes tocaron el tema de expediente, ¿verdad? El tema de expediente digital y cosas por el estilo, ¿verdad? Que se ha resistido también a ser universalizado en no sé cuántos intentos han hecho. Aquí se expuso sobre cosas que se supone que ya deberían estar funcionando y no sé si están funcionando, digamos, en la caja. Y ahí puede haber otro montón de cosas parecidas, ¿verdad? Pero puede ser muy rico el poder modelar bien qué es la esencia informacional de esos dominios, ¿verdad? Y aplicarle esos principios que ustedes han estado desarrollando, ¿verdad? Por más de una década. No sabía que tenía más de una década. Bien, no sé si tienen... No, pero vos ibas a llegar a una parte de lecciones aprendidas, perdón, interrumpimos el flujo. Sí, o más bien si tienen preguntas, porque sí, sé que estamos... si quieren preguntar. Bueno, obviamente con tanta generación de código me imagino que no hay errores, al menos que sean de dominio. Vieran qué interesante, porque los errores, se minimizan los errores porque hay mucho código generado. Sí, tiene como ventaja de que puedes intercambiar programadores ¿verdad? Son fácilmente intercambiables. Entonces, ahí vienen, eso era parte de las conclusiones, ¿verdad? Aspectos de mantenibilidad. Bueno, con la parte de dominio también, en realidad, lo que veo es que o sea, todo gira en realidad en torno a generación de código, es como la industrialización del software, ¿verdad? En realidad estamos en pañales. Siento yo que en algún momento íbamos a llegar a eso. Curiosamente no, por lo menos yo lo he estado buscando, ¿verdad? Se habla mucho de arquitectura, se habla mucho de herramientas, se habla mucho de todo, pero digamos que industrializar el software de manera que haya como fábricas de software, como se trabaja en industria automotriz o industria, ¿verdad? Donde ¿para qué programar si puedo hacer un programa que programe?
obviamente hay cosas que todo gira en el dominio, ¿verdad? O hay lógica de negocios que hay que hacerla a pie. Exactamente. Pero esas son como las maquinitas, ¿verdad? Por ejemplo, una fábrica de autos donde viene un auto y la maquinita sabe qué hacer. ¿Por qué sabe qué hacer? Por el dominio. Entonces yo me imagino que todos esos, digamos, en el caso que está viendo los generadores, hay unos módulos de especificaciones, son precisamente lo que dice qué es lo que tiene que hacer el generador. Exactamente. Sí, y nosotros no nos atrevimos porque podría ser un poco pretencioso, ¿verdad? La visión final de esto, no sé si Dios nos va a dar vida, ¿verdad? Para terminar esto, ¿verdad? Es que yo tengo, digamos, mi editor de especificación, ¿verdad? Y digo, esta especificación la mando a generar a un servidor que está ahí en la nube. ¡Trac! Me generó todo, otro, ¿verdad? Como yo matriculo, inicio, digamos, el proceso, ¿verdad? Matriculando precisamente ese modelo de dominio, ¿verdad? Ahí, pero las posibilidades son muy interesantes. A eso es a lo que queremos llegar. Queremos explotar, digamos, el concepto de un crowdsourcing desde un punto. El crowdsourcing te genera unos riesgos de calidad bravísimos, ¿verdad? Y de confidencialidad de sí, información. pero a lo que nosotros le vamos a hacer crowd development, ¿verdad? Para seguir inventando términos, es a la construcción de los controles que se tienen que pegar con un protocolo específico. Claro, pero ahí en ese control vos puedes tener una bomba. Puedes tener una bomba. Sí. Entonces ahí no es nada más que venga, sino que tenés que pasarlo por un proceso de verificación. Pasarlo por proceso. Por eso es que todo esto que está acá, que es una idea genérica, ¿verdad? La queremos mandar a un TEFIA, ¿verdad? O qué partes podemos mandar a un TEFIA. Como les digo, son 12 años, 13 años de que la compañía no ha publicado. Lo que sí es cierto es que hoy, ¿verdad? Tenemos como la necesidad imperiosa, cambiamos la filosofía de ser cerrados, ¿verdad? Ahora somos un poquito más open, ya estamos aquí, ¿verdad? Y sí, a comenzar a proponer nuestro paradigma digamos, en una forma más estructurada. Ahora, como es tanto, Nacho, pienso que es mucho, ¿verdad? Y hay muchos temas, esto y que el otro. ¿Cómo organizamos esto para que pueda ser publicable en una forma coherente, ¿verdad? Si debimos de haber publicado hace mucho más tiempo, ¿verdad? Todos los cuadros y las investigaciones de comparaciones de tecnologías, etcétera, todo eso se quedó guardado. Problemas tan complejos, digamos, como el S4U, firma digital, que esto y que el otro. Nosotros implementamos XADES aquí en Costa Rica antes de que cualquiera lo implementara. Y habían 7 o 8 empresas que implementaban formatos avanzados a nivel mundial. Perdón, una última consulta. Bueno, nosotros en el Poder Judicial empezamos a trabajar con todo esto de la moda web, ¿verdad? Que se empezaron a trabajar los sistemas en web, pero al final no sé si ustedes ya lograron resolver, por ejemplo, cómo en el caso de nosotros tenemos que capturar los drivers de las lectoras de firma digital, tenemos que capturar los equipos de sonido para grabar los juicios, tenemos que capturar las instancias del editor de texto de nosotros que resuelve los machotes de los documentos para los juicios. Eso mismo. Sin embargo, tenemos un sistema web, el internet, o sea, como fue diseñado, no tengo acceso fácil al equipo del usuario a acceder a todos esos drivers. Entonces ahí se plantea, digamos, ok, muy bonito, se genera ahora todo en web, el sistema web, pero al final de cuentas siempre vamos a tener que caer en algún momento, depende del dominio, en el equipo del usuario. Sí, en el caso del procesamiento, perdón, de los drivers, de lectoras o de algún componente externo. Por ejemplo, también tenemos packs de firmas. Todo eso tenemos que capturarlo para enviar información a las bases de datos. No sé si ese punto... En ese punto, ¿verdad? Donde hemos trabajado que tenemos que acceder a las lectoras, ¿verdad?
de tarjetas en materia de firma digital, ¿verdad? Entonces tenemos todo un esquema, ¿verdad? Esos problemas los tuvimos que resolver, ¿verdad? Para que no fueran dependientes. Siempre hay niveles de dependencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el repositorio de certificados, el repositorio de certificados es una base de datos con formatos diferentes, un repositorio diferente por navegador, ¿verdad? Pero por lo menos logras encapsular, digamos, esa complejidad en APT. Entonces es un envoltorio, ¿no? Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, como el que haces una especie de fachada, ¿verdad? Y siempre vas a tener que meterte con ciertos detalles. Solo que, digamos, los applets que hicimos de firma digital, y inclusive están todos los problemas de bajar los drivers que tienen que instalarse, etcétera, todo eso lo tienes que resolver necesariamente. Pero sí, hemos caminado por ahí. Esto ha sido desarrollado por un conjunto de ingenieros, ¿verdad?, de la empresa que valientemente, ¿verdad?, han creído, y de clientes, ¿verdad?, que han creído en que este tipo de cosas es posible. Si quieres, seguís a las lecciones. Sí, una lección, ¿verdad? Nosotros como ingenieros de software, ¿verdad?, lo primero que nosotros pensamos como filosofía, hay que enfocarse sobre los aspectos esenciales y no sobre los aspectos cosméticos. Una interfaz de usuario es cosmética. La mejor arquitectura, ¿verdad?, de capas es cosmética. La forma en que se resuelve el problema técnico para que tengas una independencia es cosmético, ¿de acuerdo? Entonces todas esas cosas son cosméticas. Entonces nosotros lo que hemos dicho en la compañía, nosotros no queremos estar reinventando. Tal vez la primera vez que vos vas a hacer esta arquitectura, ¿verdad?, es todo un reto, y fue efectivamente todo un reto, y tuvo un montón de investigación. Pero una vez que está establecida es para que la usemos y para que la mejoremos. ¿En qué deberíamos de centrarnos? En los aspectos esenciales del negocio, ¿de acuerdo? Y el desarrollo de software se ve, y la ingeniería del software se ve opacada, ¿verdad?, básicamente por dos aspectos. Uno, por los aspectos técnicos propios que se convierten en una fascinación para un grupo de desarrolladores. Y dos, porque nos centramos más en el cómo hay que hacer metodologías, que esto, que lo otro, que en qué es lo que realmente hay que hacer. Y la lección aprendida, digamos, tenemos un montón de lecciones aprendidas, pero no quiero abusar del tiempo de ustedes, es que el qué debe de enfocarse, inclusive sea cual sea la metodología de desarrollo, el qué debe de ser el foco desde las etapas más tempranas del desarrollo, porque descubriendo el qué, efectivamente podemos entender un dominio de lo que el usuario quiere. Y el problema con esto es que esto lo decimos, y lo que va a pasar es que la gente nos va a decir, sí, efectivamente es cierto, pero la ingeniería de software pensamos nosotros, ¿verdad? Aunque eso es una verdad cierta para mucha gente, no ha sabido cómo enfocarse, o pongámosle los signos de interrogación, ¿verdad? En la práctica como ingenieros de software, como desarrolladores, tal vez algunos hemos perdido el norte, ¿verdad? Entonces hay que redireccionar hacia ese norte y alinear
las muchas gracias. Creo que ahí yo creo que ya. Sí. Sí. Muy interesante toda la presentación, y yo creo que te fuiste más allá de los lenguajes de dominio específico y diste una clase de arquitectura y casos de uso y metodologías y procesos de software y un montón de cosas más. Mencionaste la necesidad de publicar y partirlo, y mencionaste TEFIAS de Carlos y de otra gente de la UCR. Yo sugeriría, obviamente, divulgar todo lo que puedan sin un secreto industrial tal y como estás haciendo acá. Ahí hay 4 o 5 temas diferentes solo en esta figura. Yo ofrezco la experticia de la UCR para partirlo, porque ahí estás hablando de arquitectura, estás hablando de procesos de desarrollo, estás hablando de estimación. También ofrezco la ayuda para hacer, si es necesario, estudios estadísticos sobre la metodología, por ejemplo, de estimación, qué tan buena es estadísticamente hablando. Hacer un test estadístico sobre la exactitud, precisión de la metodología de estimación, que es, digamos, uno de los focos que vi ahí interesantes. Lo otro es, ¿por qué hicieron el engine este de BPMN? Y no, ¿qué es y no usamos uno de algo que genere XMLs o alguna cosa que ustedes pudieran reusar? Sí, básicamente, mira, por tener en esto, ¿verdad? Nosotros hemos querido, Marcelo, tener el control del end-to-end, ¿verdad? O sea, tener el control del end-to-end. Sabemos que en BPMN hay mucho que hacer. Nosotros empezamos antes que Jimmy, más bien, en este tema. Vamos a mandar gente al exterior ahora a capacitarse en cursos de BPMN, ¿verdad? Porque aún así que hayamos implementado la maquinaria, leímos la especificación y toda la cosa, ¿verdad? No sabemos si metimos las patas, ¿verdad? Y entendimos algo bien mal, ¿verdad? Por eso, Marcelo, por eso. La estrategia de cómo partir esto para comenzar a producir ya desde un punto de vista universitario, ni siquiera la tenemos clara, porque ve que inclusive la misma presentación es confusa, en el sentido de que se habla mucho de muchas cosas bajo un título, y ese título es solo uno de los temas. Pero lo que sí es cierto es que es lo que hemos hecho en 12, 13 años. No, ¿Cómo partirlo? No sabemos todavía, para que sea coherente desde un punto de vista de lectura, ¿verdad? Correcto, esa es la experticia que te estoy ofreciendo de la UCR, de cómo partir el rompecabezas enorme que tenés, cuáles son las piezas, porque aquí lo tenés armado. Te puedo decir cuáles son las piezas que puedes desarmarlo. Sí, no sabemos cómo esto se produce si se tiene que producir en una serie de artículos, cómo enfocarlo, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Porque en todo este tiempo, Marcelo, hemos agarrado por un montón de lados, ¿verdad? Entonces, un montón de raíces, ¿verdad? Que han sido. Muchas gracias, y espero que podamos estar hablando. Bueno, yo tengo que terminar en algún momento, ¿verdad? Pero eso es lo que hemos hecho. Pues muchas gracias por oírnos, ¿verdad? Y aunque no toda la gente esté presente acá, ¿verdad? Muchas gracias a todo el equipo del Grupo Asesor. Aquí por esto han pasado generaciones de gente de Grupo Asesor. Pueden ser más de 50 personas que han aportado en todo esto, ¿verdad? En clientes tenemos una gran cantidad de proyectos que están soportados, digamos, no necesariamente por todos, sino parcialmente, digamos, por
tipo de cosas. No lo hemos hecho con una investigación formal, hemos actuado por necesidad, ¿verdad? Por pasión también, ¿verdad? Pero sí, a toda esa gente del grupo asesor, a todos los clientes que han aportado, que no están acá, que definieron requerimientos, modelos, patrones, ¿verdad? Y que nos dieron ideas bases, aunque no estén presentes. Pues muchas gracias a ustedes por ese tiempo. Muchas gracias, Carlos. Bueno. Gracias a todos.